quien es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en patología infecciosa, magíster en epidemiología clínica. Tengo el gusto de haber sido compañero de madrugadas a las 6 de la mañana cuando empezaba el pico y placa en esa época, doctor Saavedra. Miembro y líder, ha sido coordinador general del Consenso Colombiano COVID-19. Tiene la palabra, doctor Saavedra. Muy buenos días a todos. Gracias, Oscar, por recordarme las trasnochadas y por invitarme a participar de este consenso. Gracias a todos por poner atención. Voy a compartirles mi pantalla. Espero que la estén viendo ya en este momento. ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, la invitación es para hablarles de las recomendaciones que hizo el consenso en la prevención en los elementos de protección personal. Este es un trabajo que se ha desarrollado en conjunto. Somos cerca de 200 participantes y 69 sociedades científicas e instituciones aprobando estas propuestas. Así que tiene un gran soporte, especialmente con la metodología en el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, que ha sido muy relevante para nuestro apoyo. Empezar esta charla diciéndoles que hay diferentes elementos de protección personal en lo que hace referencia a la transmisión de gotas y aerosoles. Hay una gran confusión y el aislamiento por aerosoles es el que se protege mediante respirador y son partículas de menos de 5 microgramos que se quedan suspendidas y prolongadas en el espacio. No se depositan, no entran en contacto. Hay que recordar que no pueden penetrar los ojos, los aerosoles no van a penetrar por la conjuntiva, lo que penetra por las conjuntivas son las salpicaduras. Y los ejemplos o modelos clásicos son tuberculosis, varicela y sarampión como modelos de transmisión. Así que el virus, el coronavirus, el SARS, el MERS, no se transmite por esta vía, su transmisión es por gotas y contacto. Son partículas grandes, caen rápidamente y requieren para su transmisión contacto menor a 1 metro. Entonces, el secreto mágico de esta diapositiva es el contacto a menos de 1 metro, es el contacto de riesgo. Aquí tenemos unos modelos de microorganismos que podrían tener un tamaño y un riesgo de transmitirse por aerosoles o en el momento en que sean aerolizados. El Mycobacterium tuberculosis, que es este que ustedes ven aquí de color púrpura, tiene un tamaño de 0,2 a 0,1 micrones y puede sobrevivir en desecación hasta 3 días. Por tanto, este agente sí se transmite muy fácilmente por aerosoles, mientras estos virus que ustedes ven aquí, el de influenza y el del SARS-CoV-2, tienen un tamaño promedio de 10 micras, pero tienen que recordar que ellos son virus envueltos y requieren la humedad para sobrevivir. Su desecación rápida los mata y los elimina, aunque su secuela o su rastro va a quedar por mucho tiempo, y es lo que la gente está confundiendo con presencia de virus viable. El DNA o el RNA del virus, perdón, me equivoqué ahí, el RNA viral se puede detectar fácilmente, lo cual no significa que sea un virus infectante. Cuando una persona habla, tose o estornuda, puede generar partículas, incluyendo aerosoles, que pueden distribuirse a 1,5 metros a 2 metros, y algunas gotas muy pequeñas pueden durar o permanecer hasta 6 metros. Pero este escenario, la transmisión del virus viable se encuentra en este espacio menor a 2 metros. Este espacio ya tiene una desecación que no permite que el virus sobreviva, aunque lo puede detectar, y se han detectado en cornisas, en aires acondicionados, en salidas de ventilación, y hace suponer para algunos que el virus está transmisible y puede causar daño. Es mentira. Los daños se dan en esta zona, en esta humedad, en la zona de transmisión. Por tanto, el virus se transmite por gotas, por contacto con superficies contaminadas que favorezcan la persistencia del virus viable, noten esa palabra viable, y en aerosoles solo en procedimientos generadores de aerosoles y de manera muy temprana. No se transmite por vía percutánea ni por la sangre, que es el otro miedo que tienen los trabajadores de la salud, de que al entrar en contacto con la piel de las secreciones se pueda transmitir el virus. Este no atraviesa la piel, la superficie cutánea, ni se ha demostrado su transmisión por sangre, aunque ya hay placentas que pueden demostrar la presencia del virus. En ese escenario, el punto más importante es saber cuándo se generan aerosoles. Esta diapositiva es para mostrarle que cualquier manipulación de la vía oral puede asociarse con transmisión de aerosoles y un riesgo significativo, incluyendo
la nebulización, aunque la nebulización lo dejan entre 0,1 y 13 veces el riesgo de que se transmita esto, así que no está muy claro y lo dejamos como potencialmente productor de aerosoles. Los otros son elementos como la fisioterapia del tórax, la compresión, la succión de líquidos corporales, donde no es claro que se transmitan aerosoles, pero se dejó como un mecanismo para aumentar la protección de los trabajadores en que podría generarse un riesgo. Esta muestra de colección de muestra de esputo, quiero resaltarla porque hace referencia al esputo inducido. Y aún el esputo inducido puede tener un poco de riesgo de transmisión de aerosoles, por tanto, se recomienda no pedir esputo inducido a los pacientes portadores de COVID-19. Esta diapositiva es para mostrarles que el virus puede ubicarse en la mucosa gastrointestinal, en las glándulas del estómago, duodeno y recto, con evidencia de receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que es un sitio clave para su fijación. Y aquí les trato de mostrar cómo después de contacto con secreciones corporales, incluyendo la materia fecal, puede documentarse la persistencia del virus en papel hasta 24 horas después, cuando la carga es pequeña, pero la verdad, cuando la carga es grande, perdón, pero cuando la carga es pequeña no dura más de 5 minutos. Esto es para decir que en las batas desechables puede quedarse hasta 1 hora o 2 días en cargas muy grandes, y en batas de algodón lo que más le quiero resaltar es que dura muy poco, o sea, en la tela y el papel el virus sobrevive muy poco por su gran poder de desecación, especialmente de la presencia de celulosa, o sea, todo lo que tenga algodón y celulosa deseca rápidamente el virus y lo mata. Esto es lo mismo, pero para recordarles que en plástico el virus puede sobrevivir hasta 72 horas, por tanto nunca se deben guardar los respiradores ni los tapabocas en bolsas plásticas, y puede sobrevivir en las camillas y en las zonas de acero, en los contactos de los pacientes, hasta 48 horas. Esta diapositiva es para plantear por qué es importante en cirugía mantener la protección en todo momento. Este es un caso de abdomen agudo con manifestación de COVID-19, en donde la TAC de abdomen mostró la presencia de infiltrados en virus esmerilado y la paciente desarrolló síntomas 2 días después. ¿Cuáles son los elementos de protección personal recomendados por el consenso como fundamental para el grupo quirúrgico? La higiene de manos es el principal, y el secreto está en que no es diferente el agua del jabón que la aplicación de alcohol gel al 60% durante 20 a 30 segundos. Entonces es muy importante la higiene de manos, los guantes solo cuando sean requeridos, la mascarilla quirúrgica en momentos que no producen aerosoles, o respirar cuando se produce aerosoles, protección ocular que puede ser dada por una careta o las monogafas, bata de protección antifluido con delantal impermeable cuando se van a tener grandes descargas de volumen líquido. Ustedes tienen que definir eso. La presencia de gorros y la presencia de unas botas o zapatos cerrados. El tipo de protección pues es diferente a nivel de la vía aérea. El más común es la mascarilla quirúrgica, pero en procedimientos generadores de aerosoles se han utilizado respiradores que son igual de eficientes a las máscaras elastoméricas, excepto que estas máscaras elastoméricas son más duras, más difíciles de desinfectar y más difíciles de mantener permanentemente. Adicionalmente, tiene que asegurarse que el filtro sea bidireccional, porque si es unidireccional es un factor de riesgo. Y algunos un poco más exagerados han utilizado los respiradores potenciados de aire purificado, pero estos dos elementos altamente complejos no son mejores que el respirador con capacidad N95, y si no se generan aerosoles, ninguno de estos elementos es superior a la mascarilla quirúrgica. Para resaltar un punto muy importante, si por desabastecimiento tienen que recurrir a máscaras valvuladas o a respiradores valvulados de cualquier marca o estilo, deben recordar que esta válvula protege al usuario, pero no protege al paciente del usuario. Por tanto, en este escenario se tiene que cubrir esta válvula de dirección con un tapabocas para proteger a la persona con la que está hablando el usuario de estas máscaras. Por tanto, si les llega un paciente con este tipo de máscaras o respiradores que se consiguen comercialmente o por internet, deben pedirle que se ponga una mascarilla sobre esa máscara. Estos son los elementos necesarios para insistir. El gorro, noten que no tiene escafandra de ningún tipo, visor o careta o gafas, el respirador N95,
la bata impermeable, los guantes estériles y por debajo el traje de mayo. Eso es lo que recomienda en este momento nuestro consenso. De acuerdo al tipo de procedimiento que se haga en salas de cirugía, puede ser requerido el uso de delantal para protegerse de la descarga de altos volúmenes de líquido. Pero el resto no se requiere sino el respirador en casos de procedimientos, que es lo que tratamos de mostrar y va a salir en la próxima actualización del consenso. Estas dos diapositivas que ya casi estamos terminando, las puse, estas diapositivas las traigo para mostrarles cómo el exceso de protección personal puede convertirse en un riesgo. Entonces, esto es con marcadores quirúrgicos. Esta es una revisión muy juiciosa de Cochrane, en donde mostramos cómo las manchas contaminadas con elementos extremadamente protectores no se disminuyen significativamente por el uso de estos elementos elevados que llamamos monos y escafandras de estas características. En esta diapositiva, las batas que se retiran fácilmente tienen menor riesgo que las batas o monos quirúrgicos altamente complicados, tanto para demostrar las máscaras fluorescentes al final como la presencia de virus bacteriófagos como modelo de transmisión. Entonces, nosotros creemos falsamente que los monos nos van a ayudar más y realmente puede generar una mayor contaminación por su dificultad para retirar. Y este es para mostrar cómo es de importante o fundamental una buena capacitación para evitar la contaminación cuando se utilizan retiros difíciles versus elementos de retiro fácil. Entonces, siempre insistimos en que nosotros nos creemos sobreprotegidos, pero realmente no es cierto. Cuando nos ponemos muchos elementos, perdemos la capacidad de protección por la dificultad en su retiro. Esta diapositiva es para mostrarles cómo la presencia de dos guantes, aunque aparentemente en el acumulado muestra menor riesgo, cuando lo vemos por cada uno de los elementos en la cara, en las camisas o en la blusa, en los pantalones, y el riesgo de no cumplir adecuadamente el mecanismo de retiro de estos elementos de sobreprotección, pues hace que se pierda cualquier valor en utilizarlos. Dos diapositivas para mostrarles cómo en momentos de desabastecimiento se puede utilizar uso extendido de respirador N95 hasta por 8 horas continuas para pacientes cortizados. Y cuando se va a hacer uso intermitente no se puede utilizar más de 5 veces, pero aquí hay algo que es muy importante. El ministerio ya sacó una definición en que no recomienda al momento la esterilización de los respiradores. Por tanto, el único punto que podemos hacer como protección es el reuso de estos respiradores, no más de 5 veces, pero como les mostraba en una diapositiva, en polipropileno, que es el material en que está hecho el respirador, el virus puede sobrevivir hasta 48 horas. Bajo estas circunstancias, cuando usted va a reusar, tiene que dejar descansar en una bolsa de papel el respirador al menos 48 horas. Por tanto, no recomendamos reutilizarlo antes de 72 horas. Una vez quitado, debe quedar guardado y almacenado por 72 horas. Estos son los diferentes métodos de contaminación que se han demostrado que funcionan. Básicamente es luz ultravioleta, peróxido en vapor, pero el ministerio ha sacado una recomendación y el INVIMA de no esterilizarlos al momento. Esta diapositiva es para mostrarles cómo la máscara y el respirador protegen de la misma forma cuando no se producen aerosoles, o sea, no hay una mayor protección por utilizar respirador N95 en virus respiratorios. Por tanto, es recomendable usar los elementos que estamos proponiendo, no aumentarlos por el riesgo de contaminación y recordar el tipo de habitación que estamos manejando, especialmente en los procedimientos quirúrgicos, porque de acuerdo a la cantidad de recambios de aire, el aerosol se puede dispersar hasta 30 minutos después si hay más de 10 recambios, pero si solo hay 2 recambios, que es una ventana abierta, se demora 138 minutos en liberarse, pero si ni siquiera hay una ventana abierta, sino que es un sistema cerrado totalmente, la purificación del ambiente puede demorar hasta 3 horas y por tanto se requiere protegerse contra aerosoles hasta 3 horas en sistemas de ventilación inadecuado o solo 30 minutos en sistema de ventilación adecuado. Las conclusiones de esta presentación es que el uso de elementos de protección personal sí disminuye el riesgo de contagio,
No siempre tener más elementos de protección personal es mayor protección, puede incluso disminuirla. El uso racional de estos elementos puede disminuir la posibilidad de desabastecimiento, pero el secreto más importante es el distanciamiento físico, especialmente en los entornos comunitarios, y lo que hemos evaluado en nuestras poblaciones, la mayoría de trabajadores de salud que se han contagiado lo han hecho fuera de la atención de pacientes COVID. Muchísimas gracias por su atención. Dejo de compartir pantalla y quedo pendiente de las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor Saavedra. Muy clara su presentación, con información muy importante. Hay algunas preguntas. Bueno, en la medida que usted ha hecho mucho énfasis de que en la medida que aumenta nuestro temor y yo creo que miedo casi que natural por evitar la infección de un enemigo que no vemos, que es diminuto, y entonces no sabemos ya casi que cómo protegernos para que no nos llegue. En esa medida la gente tratamos de protegernos cada vez más. Quisiera que enfatizara un poquito porque muchas personas, y especialmente en los equipos quirúrgicos, quienes hacen procedimientos, han buscado estas máscaras elastoméricas para protegerse. La pregunta en concreto, usted ya nos ha dicho, entiendo, que no es más protectora que el N95, sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué precauciones hay para las personas que lo utilizan en el cuidado y en el transporte de estas máscaras? ¿Cuál sería la recomendación con estas máscaras elásticas? Perfecto. Entonces, en primera instancia, no es mejor esa máscara que la protección convencional, pero sí se tienen. No es que no se puedan usar, es que es obligatorio manejarlas adecuadamente. Primer punto, apenas se retira, deben ser desinfectadas. Existe un protocolo de desinfección que tiene que entregarle el proveedor o el que vende la máscara, especialmente en la manipulación de filtros, porque los filtros van a estar contaminados. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. La recomendación que hacemos desde el consenso es que institucionalmente se establezca un sistema de limpieza y desinfección de estas máscaras cuando se autorice su uso. Entonces, si la institución lo autoriza, la persona lo puede tener, pero no lo puede sacar del área donde la está utilizando hasta que no sea desinfectada de manera adecuada. Por tanto, no debe ser llevada entre el baúl del carro, no meterla en una bolsita, no colgársela al cuello ni en la cintura, sino debe ser entregada inmediatamente al sistema de desinfección, o si establecieron que el portador la tiene que desinfectar, juiciosamente, de acuerdo al protocolo del proveedor o el vendedor de la máscara, debe desinfectarla y guardarla en el sitio en el que el proveedor haya dispuesto, que debe tener una cajita o un transportador específico para esta máscara. Entonces, no solo comprarla, ponerla y quitármela, porque eso no le va a servir para nada y aumenta el riesgo de contaminación. Hay que quitársela y desinfectarla inmediatamente. Bueno, hay una pregunta importante también del público, sobre en casos de desabastecimiento de las mascarillas quirúrgicas, de los tapabocas, ¿cuál es el concepto sobre los de tela para el público y supongo que también para el escenario de instituciones de salud? Sí, en caso de desabastecimiento, la alternativa sería tela no tejida. Entonces, ¿cuál es la famosa tela no tejida? Esas impermeables sobre las que hacen las bolsas de transporte, sobre las que utilizan algún tipo de vestido desechable. Esa tela no tejida con 2 a 3 capas puede ser un reemplazo para la mascarilla quirúrgica, pero no existe reemplazo diferente al respirador N95, las máscaras elastoméricas para los aerosoles. Entonces, tela no tejida. O, Bueno, sí, es el nombre. bueno, muchas gracias. Bueno, usted ya lo mencionó, pero alguna recomendación sobre también lo otro que vimos mucho en los videos iniciales, sobre todo de la China, los vestidos completos, los trajes, entre comillas, espaciales. ¿Cuál es la recomendación sobre esos? ¿En qué escenarios se deberían utilizar? Perfecto. Esas deberían ser utilizadas solo en escenarios de desabastecimiento y cuando no exista más, porque requiere 3 cosas fundamentales. Primero, entrenamiento en su utilización. Ahí les trataba de mostrar una diapositiva cómo el mal uso, la forma de retirársela sin entrenamiento, aumenta el riesgo de contaminación. 2, un observador para que vea cómo se lo puso, porque puede dejar zonas expuestas o mal ubicadas con esos monos o overoles. Y 3, un observador para que lo retire, porque al momento del retiro, por accidente, la persona
va a contaminar sus superficies corporales y tienen que estar demarcadas y decir, se contaminó el brazo, la espalda, la cara, el cuello. Entonces son muy difíciles de poner y quitar, por tanto esos overoles requieren esos 3 escenarios y para eso hay que montar toda la infraestructura. Entonces la recomendación es solo cuando no se puedan utilizar las batas de fácil retiro. Gracias, doctor Saavedra. Creo que el tiempo lo tenemos muy limitado, pero quiero agregarle una última pregunta sobre el escenario de la laparoscopia, que ha sido uno de los temas más debatidos en cirugía, la generación de aerosoles, la posibilidad de que el virus se transmita por laparoscopia. Y yo le agregaría también que el escenario de la abierta, ¿no? La cirugía abierta, donde utilizamos la electrocoagulación, algunos elementos de energía que pueden generar tentativamente aerosoles. Sí, realmente se han medido partículas virales en peritoneo, en tracto gastrointestinal y se ha demostrado que el uso de gases que ustedes tienen para ampliar el campo de visión durante la laparoscopia produce aerosoles y durante la apertura del peritoneo se pueden generar secreciones y líquidos. Bajo ese sistema se recomienda que siempre exista protección para producción de aerosoles, que básicamente la protección contra aerosoles es solo el respirador N95. Lo demás no sirve para aerosoles, ni que la máscara esté súper pegada, ni nada de esas cosas, sirve para aerosoles. Todo el resto de cosas sirve es para contacto y para secreciones corporales. Por tanto, lo que hay que asegurar es que usted tenga un respirador y evite las secreciones o fluidos corporales. Si va a tener riesgo de romper una aorta y que se llene de fluidos, pues póngase un delantal de protección, un peto o delantal impermeable. Pero el resto no se requiere absolutamente nada más de lo que estamos nombrando. Muchísimas gracias, doctor Saavedra, por su tiempo, por su disponibilidad y su colaboración y muy prácticas todas sus recomendaciones. Muy amable.